saludar en este momento al señor Mauricio Ullaguari, quien es presidente encargado de la Asociación Interprofesional de Artesanos Santiago de Gualaceo. Pues, señor Ullaguari, pues un gusto tenerlo en este espacio. Creo que la primera vez con usted, pero bueno, ya en otras oportunidades hemos tenido esa oportunidad ya de dialogar con usted y conocemos de su trayectoria y cuanto más ahora también que está al frente de esta organización o esta asociación de interprofesionales. Qué gusto, muy buenas tardes, señor Ullaguari. Estimado Rafael, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este día clásico, el día de hoy, un día dedicado hacia el artesano ecuatoriano. ¿Qué se siente ustedes al ser artesanos, saber que son los artífices y que con sus manos están pues elaborando para su familia y también para el cantón? Por supuesto, hay una satisfacción muy grande, ese orgullo de ser artesano, de día a día ir forjando la materia prima, transformando en las artesanías, en los muebles, nuestros compañeros en las diferentes ramas, calzado, peletería, bisutería, pajatoquilla, en fin, un sinnúmero de ramas, el cual el día de hoy estamos celebrando este día con pleitesía, como se debe decir por ahí. Entonces, muy satisfechos, muy contentos el saber que en el año de 1945 se presentó una ley en aquel congreso de la presidencia de José María Velasco Ibarra. 8 años después, en 1953, prácticamente se aprueba y se oficializa en el registro la ley de defensa del artesano, el cual hoy está cumpliendo 68 años de vida sobre esta ley, quien ha venido siendo uso y beneficio para todos los artesanos dentro del cantón y dentro del país también. Qué bueno, ya vamos a preguntar si se está cumpliendo o no en realidad también esta ley. Vamos a saludar primeramente pues a nuestro compañero, director y también artesano, licenciado Patricio Oramia. Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas A ver tardes. si cambiamos las cámaras ya al aire. Estamos solo con el fondo ahí. Arriba, en la parte de arriba, pues... no. Solamente hay que ponerle ahí en el cambio. Wipe, cualquiera de esos. Wipe. Ya. Listo. Oh. Perfecto. Ahora sí, ya salimos. Muchas gracias. Bueno. Pues nada, la tecnología pues, se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo, como todo en la vida. Como todo en la vida, pues vamos aprendiendo poco a poco. Y ya estamos con 8 personas visualizando este espacio en Facebook Live de Radio Linda y compartido también con el espacio de Radio Constelación en su página de Facebook. El artesano es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías. Los artesanos realizan su trabajo a mano con distintos instrumentos a mano o apoyados por maquinaria propios de las manualidades, por lo que hay que tener cierta destreza, habilidad para realizar un trabajo. Se puede trabajar solo o junto a otras personas que pueden servir de ayudantes o aprendices o operarios, como se los llama. La Junta Nacional de Defensa del Artesano declaró el día 5 de noviembre de cada año como la fecha porque coincide con el aniversario de la emisión del registro oficial de la Ley de Defensa del Artesano aprobada en el Congreso Nacional y publicada en el registro oficial en el mes de noviembre de 1953. Quien impulsó esta Ley de Defensa del Artesano en su momento fue el doctor José Antonio Vaquero de la Calle, en ese entonces diputado por la provincia de Pichincha, y quien junto a otro grupo de artesanos pues vio la necesidad de establecer una ley que defienda a este importantísimo sector de la población, sobre todo norte del país. Luego se fueron incluyendo las organizaciones gremiales, artesanales y sociales a este proceso de defensa de la ley. En 1952 ya se daba el último y definitivo debate para que pueda en 1953 ser aprobada y calificada la Ley de Defensa del Artesano, que fuera ya discutida en sus primeros inicios 8 años atrás. El gremio artesanal es uno de los más numerosos y su aporte al desarrollo
socioeconómico del país es importantísimo. Así lo destacan los estudios económicos y financieros del Ecuador. La precisión y empeño se aplica a cada una de las obras que ellos elaboran. Para conmemorar a todos, cada 5 de noviembre se celebra este día, el Día del Artesano Ecuatoriano. Mi querido Mauricio Ullaguari, maestro Mauricio Ullaguari, porque además pues es un hombre titulado que tiene gran trayectoria y experiencia en el tema de la madera, el tallado, que es muy complejo, muy difícil, que hoy prácticamente pues ya no es tan usual aquel tallado a mano. Sin embargo, algunos clientes pues exigen también el tallado a mano y muy pocos quedan de estos laboriosos artesanos de la madera. Ya la carpintería queda un poco rezagada frente a la ebanistería, que es una técnica mucho más compleja, donde se trabaja muebles tallados, lacados, con terminados de primera, etcétera, etcétera. Hablamos de muebles Luis XV, Luis XVI, desde esa época había ya el tallado en la madera, ¿no? Sobre todo en el pino, laurel, que son maderas duraderas. Y mira que han pasado casi 200 años y todavía podemos ver muebles tallados de la época Luis XV, Luis XVI, estamos hablando ya de 2 siglos atrás. Ese es el trabajo del artesano, que no muere nunca y que perdura por siempre, ¿no? Así es, estimado Patricio, justamente como acaba de mencionar, el tallado básicamente se ha venido ya poco a poco perdiéndose debido a las nuevas tendencias que existen, ¿no? A los materiales prefabricados de lo que es dentro de la rama. Ya muy poco lo que es la ebanistería hay, digamos, dentro del cantón, pero sin embargo, el cliente, el consumidor, está siempre buscando lo mejor, entonces se basa mucho lo que es en la madera. Es algo, la madera que es lo más noble, ¿no? Lo más importante, que el lujo mismo en sí, en sus acabados, ya sea en un laurel, en un cedro y todo eso. Entonces todavía existe las personas que valoran, digamos, el arte de la ebanistería. Obviamente, como usted dice, está interponiendo lo que es la carpintería, ¿no? Todo lo que es lo lineal, pero sin embargo seguimos ahí nosotros con nuestras habilidades, brindando todo lo que requiera el cliente, el turista, justamente en las ferias también donde estamos participando. Hemos venido participando a nivel nacional, también exponiendo nuestros productos, y vaya ese orgullo saber que se siga consumiendo y nos hagan los pedidos de dichas artesanías o dichos muebles. Importante destacar que el artesano nace antes de Cristo. Recordemos que el padre de Jesucristo fue un artesano, reconocido como tal por su arte en la carpintería. Y era carpintería porque se utilizaba básicamente pues los instrumentos de esa época, que hasta no hace mucho tiempo pues todavía se seguía utilizando, una especie de azadones pequeñitos, no sé cómo se llaman, pero que servían para hacer los cortes en la madera y hacer las uniones, los enganches de la madera para armar pues el mueble. Y Jesucristo seguramente en sus primeros años de vida también fue parte de este proceso, ¿no? De un proceso en el que ayudó a su padre en los trabajos de confección de muebles y cosas, puertas, ventanas en madera. Desde antes de Jesucristo ya el artesano era reconocido como la fuerza productiva, es decir, el trabajador que generaba un arte, que generaba una proyección de transformar una materia prima en un producto elaborado, como es el caso de la madera, por ejemplo. Así es, Patricio, justamente, como acaba de mencionar, son antes de Cristo, justamente, que este arte viene dando historia, se puede decir, y se viene haciendo un sinnúmero, se ha hecho, digamos, y como podemos ver a nivel del mundo mismo, esas grandes obras en madera, casas coloniales y todas las situaciones en madera que en sus casos, al menos aquí dentro del cantón, hemos podido ver dentro de lo que es la carpintería, las casas que se construía antes toda madera, y hasta la vez hay casas de 80, 100 años y mucho más también. Entonces, imagínense que ha venido tomando esa historia, lo que es el arte al menos digamos lo que es la carpintería. Vamos con Rafael entonces, ahora sí mi querido Rafa, pero métale las cámaras, dele ahí clic y ahí entramos con todas las cámaras.
Ahí, perfecto. Ahí sí ya nos estamos viendo. Esta pantallita es la que estamos transmitiendo, la otra es un poco pues el borrador, ¿no? Lo que vamos a ver. En fin, perfecto. el tema del 5 de noviembre es un tema que fue muy debatido y discutido desde principios de hace 2 siglos ya, ¿no? Estamos en el siglo XXI, estamos hablando del siglo XIX, 1900, cuando se debatía el rol protagónico de los artesanos, que fueron parte de toda la belleza que tenemos como parte de nuestra cultura. Los talladores, por ejemplo, si tú ves las iglesias de hace 300 años atrás en la ciudad de Quito, pues tienen incluso historias y anécdotas. Los talladores fueron parte de toda la pues infraestructura, el tallado de los santos, los ángeles, los crucifijos, toda la estructura de madera. Los talladores también manejaban el tipo de pinturas, como la pintura de oro, de oro, perdón, que hasta ahora se mantiene, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y la pintura de oro es con oro realmente? Bueno, sería... Lo que más se utiliza es el pan de oro, que lo llamamos. Pan de oro, exacto. Viene en hojitas, también viene en polvo también, pero el demás que se utiliza es de hojas. Obviamente es un trabajo muy complejo. Muy complejo se puede decir, porque eso aplicar en los santos, por ejemplo, no es que usted le coge y lo aplica, sino es una técnica justamente que se lleva netamente lo que es dentro del tallado. Sí hay gente que les gusta y inclusive es un poco caro. Imagínense que me llegó alguna vez que le cotizara un espejo, por ejemplo, que era un espejo de 2 metros por 2. Me decían, queremos con pan de oro. Pan de oro. Uh-huh. Entonces, costaba más la dorada que llamamos, o sea, con pan de oro, que la misma estructura. Imagínense que ese espejito le salía casi por los $5,500. Es que normalmente eran para las iglesias, como dice Patricio, ¿no? Sí, claro. Por lo general, ¿no? Exactamente. Bueno, ahorita lo general más son las iglesias, las capillas, como ahorita, por ejemplo, vienen, dicen, bueno, quiero un altar, explíqueme cómo se puede hacer de tal manera. Y obviamente ahí es donde más se utiliza las técnicas de estas del dorado, que decimos que se aplica el pan de oro. Existe también ya materiales que se puede alternar, justamente, es un poco más económico, pero no hay nada que le supere al pan de oro. Y la durabilidad. 200 años, y mira que hasta ahora las iglesias antiguas, estábamos ahora por las fiestas de Cuenca, pues visitando la antigua catedral, ¿no? Uh-huh. Pues es una de las iglesias ícono del Parque Calderón, porque ahí hay 2 catedrales, la nueva catedral y la antigua catedral. Hasta ahora tenían cuadros pintados, obviamente, por artesanos, por artistas en ese entonces, y obviamente tenían pues las esculturas que se hacían, ¿no?, de esa época, 200 años atrás. Cuenca acaba de cumplir 201 años de fundación, y esos santos ya estaban. Así que, claro, es que tiene mucha historia, ¿no? Es que la historia también dentro del trabajo en sí antes era, para hacer un trabajo, por ejemplo, la madera no se cortaba en cualquier tiempo. Si usted cortaba la madera en una tierra, tenga por seguro que esa madera no le va a durar. Entonces es por eso que se basaban tanto en el tema tiempo y todo eso, hablando en temas de lo que es la luna, por ejemplo. Se debía cortar una buena luna, porque si esa madera se cortó en una tierra, ese trabajo no iba a servir. Es como ahora pasa, justamente ahora lo cortan en cualquier tiempo, la madera, entonces ya no se puede dar esa garantía. Entonces antes se llevaba como estricta, como un orden, se puede decir, para hacer todos estos tipos de trabajos, y por eso, como acaba de mencionar... O sea, puede ser los problemas de hoy, por ejemplo, que un mueble casi recién confeccionado empieza a tener sus trizaduras ya. Exactamente, más que trizaduras también póngase la polilla que llamamos nosotros. Entonces, yo creo que hasta la pega ha cambiado, ¿no? De todo. La pega que utilizaban hace 200 años, seguramente, pues a la que actualmente vamos a comprar, la goma, que la llamamos, que se compra en la ferretería, la calidad y durabilidad, me imagino que... Antes era la cola corvina, por ejemplo, que se hacía hervir en unas ollas, me recuerdo, y así son técnicas antiguas que prácticamente se van perdiendo, y ahora las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías que supuestamente, pero son más temas comerciales, diría yo, porque ya no es un tema de durabilidad, es más tema comercial. Pero don Mauricio, entrar, por ejemplo, yo digo es un museo, eso ¿no? Que tiene también un... Sí, ya lo está llamando viejo, claro, museo. Una serie de, bueno, sus confecciones. Es parte del patrimonio del museo. Esa no sabíamos. No, bueno, lo que pasa es que nuestro arte, digamos, ya son
por la experiencia de mi papá, son casi 40, casi 50 años de experiencia que tienen. Yo vengo prácticamente, trabajamos juntos, se puede decir, entonces, y aparte de eso, que el papá de él también ha sido carpintero de Rivera, entonces, se puede decir, como dice Patricio, un museo, obviamente, ¿no? De historia, se puede decir, porque tenemos lo que es el arte de la carpintería, tenemos lo que es la parte de mi papá, el arte del tallado y la ebanistería, y justamente el cual yo vengo heredando y día a día sigo aprendiendo. Y lo de ustedes es, por ejemplo, yo creo que amanecen inspirándose, caminan por ahí, van viendo algo y a lo mejor van creando, ¿no? Porque todo, a lo mejor lo que se imaginan, van convirtiéndolo ustedes con sus manos. Y eso es lo maravilloso también de encontrar en sus talleres y luego también ya donde se hace la comercialización. Es justamente eso, el arte a uno, por ejemplo, muchos me decían, ¿por qué no vas a seguir otra carrera? ¿Por qué no estudias otra cosa? Digo, si es de morir pobre, vivir pobre dentro de mi arte, o sea, es el gusto de que usted coja un pedazo de madera y como dice, la inspiración en hacer algo que quizás no va a ganar mucho, porque hay cosas que a veces uno le coge mucho tiempo en hacer y no justifica la ganancia. Son clientes exclusivos. Exactamente, entonces hay clientes que dicen, no, yo conozco el valor, he mandado, por ejemplo, trabajos para el extranjero, y es lo más lindo trabajar para ellos, porque ellos dicen, no, si una pieza, por ejemplo, aquí, le pongo una idea, que tuve últimamente de un escudo nacional, por ejemplo, que me pedían, y quería una ecuatoriana allá, para ponerlo en su local. Aquí, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Le cuesta $200, el cliente se asusta, pero dice ya $200, no, yo quiero, entonces hágamelo y me lo hace enviar. Entonces, eso uno se inspira mucho más a saber que hacer un trabajo que donde le valoran, le dan ese valor agregado, o sea, se siente tan satisfecho. Pero más bien aquí... Claro, y depende, claro, la posibilidad económica, ¿no? Por ejemplo, ir al exterior llevando unas prendas de estas, muy apetecido, ¿no? Y enseguida, incluso con la joya también sucede algo similar. La ¿no? joya es muy apetecido allá también. Y le compran, o sea, porque tiene esa posibilidad, mientras que acá no todos pueden comprar, o sea, esos trabajos de calidad bien tallados, bien hechitos por manos de los artesanos acá. Pero recordemos que aquí dentro de, bueno, un poco tomando el tema de la ley Larzano, la ley obliga al sector público a consumir la artesanía local. de local. Les Consumir obliga. lo nuestro. Exactamente. Les obliga a todo funcionario público a consumir la artesanía. Está en la ley. Funcionario público. Así, a un funcionario público, a municipios, a MIES, de tantos funcionarios. O sea, digamos que cuando se hace un contrato, un convenio, de pronto que quieran adquirir algunos de los productos, la preferencia sería el artesano local. Exactamente. Pero no se ha dado esos casos aquí. Bueno, sería otro tema. Bueno, es otro tema ya para... Ese no es tema de fiesta. Bueno, hoy se conmemora el 5 de noviembre, Día del Artesano Ecuatoriano. Entiendo que hay una sesión solemne y un acto conmemorativo por este día en la ciudad de Cuenca. La Junta Provincial de Defensa del Artesano, pues, ha hecho extensiva, entiendo, una invitación para que ustedes puedan ir como representantes de acá de Gualaceo. Pues va el maestro Claudio Corte, que es también un artesano en la mecánica, y otros compañeros más. Además, entiendo, pues, a mi querido Mauricio, ¿cómo está la invitación? ¿Cómo está el evento? ¿Cómo está el programa? Por supuesto, el día de hoy, bueno, nos han llegado una invitación justamente en días anteriores. Les voy a leer un poquito el texto, ¿no? La Junta Provincial del Artesano, la Junta Provincial de Defensa del Artesano, los gremios y organizaciones artesanales, Centro de Formación Artesanal de la SUAY, se complace en invitar a la cena de confraternidad y artesanal por el 68º aniversario institucional de la Junta y por el Día del Artesano Ecuatoriano, el cual se va a dar el día de hoy, viernes 5 de noviembre, en la ciudad de Cuenca, en Sala de Recepciones La Floriana, eventos y recepciones. En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, a las 8 en punto, así es que asistiremos en conjunto con compañeros de artesanos, también a darnos cita. Obviamente antes se hacía estas sesiones solemnes aquí dentro del cantón, pero por temas de que últimamente se eligió ya temas de presidencia, temas de cambios de directores, todo eso a nivel nacional, entonces en el cantón Gualaceo se puede decir... y con la desaparición prácticamente de las juntas cantonales también, exactamente, pues, ¿no? Que llega a abarcar la provincial únicamente ahora ya. Ahorita justamente la provincia, entonces, acá en el cantón no podíamos el día de hoy hacer un evento, se puede decir, de sesión solemne y algo que teníamos planificado por este tema, pero sin embargo, como asociación seguimos trabajando, digamos, tanto en temas de época de pandemia, habíamos trabajado en temas de alimentación para los compañeros, y seguimos con ese trabajo, aunque no tenemos a la Junta Cantonal aquí como principal, pero sin embargo, como asociación estamos trabajando en lo que esté a nuestro alcance. Así es, y señor Uyaguari, sí sería bueno
a lo mejor ya en los próximos años, que como asociación interprofesional ustedes de pronto retomen estas sesiones, ¿no? Las marchas que normalmente se suelen hacer, también con el fin de mostrar a la gente de que hay artesanos en Gualaceo o en los cantones aledaños, ¿no? Y con el fin también de hacer ese reconocimiento, como suele decir, en vida, ¿no? A quienes de pronto tienen algunos años o que son nuevos y que han ido renovando también lo que es la artesanía acá en nuestro medio. Se tenía planificado justamente hacer el día de hoy una marcha aquí en el Cantón Gualaceo por el día festivo, día nuestro se puede decir, pero desgraciadamente el tema de trámites, el tema de COE y temas del virus mismo que nos tiene un poco todavía, no se ha podido hacer. Entonces esperamos siempre, como dice usted, ya los próximos años, si Dios permite, hacer ya un evento, algo masivo, algo donde dejarnos, como dice, dejarnos visibilizar a los artesanos, dejarnos ver que el Cantón Gualaceo realmente tiene infinidad de artesanos, no solamente 15, 20 artesanos, sino son un sinnúmero de artesanos en todas las ramas. Entonces eso pensamos justamente, ya planificamos, teníamos la idea justamente de esta fecha hacerlo, pero no se pudo. Más bien, solo a nivel nacional en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy se hizo, digamos, en la mañana un desfile, se puede decir, más de 1000 artesanos que se dieron cita en esta calle, nos comunicaron justamente de allá, un evento muy bonito de sesión solemne. Más bien el día de hoy asistiremos por la invitación por parte de la Junta Provincial del Artesano, y también invitado a los compañeros que deseen también ser parte de este evento formal el día de la... Don Mauricio, igual también preguntarle pues, a Patricio, ¿no? Que también está dentro de la línea de la docencia, del centro artesanal también. Para ustedes, ¿qué les significa esto de haberse recibido esta nominación o denominación de Gualaceo, ciudad artesanal del mundo? Fuimos parte del proceso desde un inicio, cuando precisamente los delegados visitaron un día sábado acá en la ciudad de Gualaceo, y pudimos explicar en esta misma mesa de trabajo y conversar con estos delegados que venían de Europa básicamente, de Argentina, y me parece que por allí pues había también alguna técnica, y les explicábamos cuál es el proceso de este crecimiento artesanal histórico. Gualaceo es el ícono del desarrollo artesanal de los cantones orientales, y hay una razón histórica. Recuerda tú que Paute, si bien es cierto, tiene una gran trayectoria artesanal, Chordelec ni se diga, pero Chordelec y Paute eran parroquias del cantón Gualaceo. Geográficamente, hasta el PAN, Sevilla y Huachapala fueron parroquias, mejor dicho, ellos ya ni siquiera parroquias. Paute era parroquia, y como anejos de Paute en ese entonces, Sevilla de Oro, el PAN y Huachapala, ¿cierto? Así que todo el desarrollo artesanal de la ribera, del Santa Bárbara y del río Paute, dependía básicamente del centro cantonal, porque los productos se comercializaban acá, la gente de Chordele bajaba acá. Es como, digamos, San Juan, una parroquia de Gualaceo, la relación comercial es directa. Algo muy similar pasaba, entiendo yo, en la historia de lo que hemos revisado, en el caso de Paute, en el caso de Chordelec con el cantón Gualaceo. Y la gente pues de Huachapala, Sevilla, etcétera, bajaba a Paute para hacer el comercio de la parroquia más grande que tenían hacia el sector sur, hacia el sector norte. Lo que dejaba entrever que Gualaceo, históricamente y geográficamente, era el centro del desarrollo. Tanto es así que en algún momento, incluso Mauricio, pues, que hoy nos acompaña, también lo escucho, en algún momento nos decía un artesano orfebre que los primeros orfebres, los primeros joyeros, enjolladores y gente que trabajaba en oro, plata, etcétera, etcétera, nacieron aquí, en el centro cantonal, y luego de algunos años aprendieron y fueron abriendo sus talleres en la parroquia de Chordelec en ese entonces. Hoy ya cantón independiente, autónomo, y ha formulado o ha crecido pues la joyería. Pero el centro o los primeros joyeros que se registran acá en el sector pues nororiental de la provincia de La Suay estaban en Gualaceo. ¿Y por qué en Gualaceo? Porque Gualaceo era el centro comercial de nexo directo con Morona Santiago. Morona Santiago, que tiene pues la vía Gualaceo-Limón, que era la única vía que existía en esa época. Recuerda tú que la vía pues Paute
Méndez no había, llegaba hasta el represa hidroeléctrica y ahí nomás, hasta ahí llegaba la carretera, de ahí era selva. Hasta Villa de Oro. Exacto, no es hace muchos años, que ya se habilita la vía entre Paute, Guarumales, Méndez, y obviamente conectan con la parte de Morona Santiago. Méndez es el primer cantón que se pisa pues entrando a Morona Santiago por el sector norte. Pero la única carretera que había, y alguna vez incluso cuando estudiamos en la universidad y fuimos a hacer una visita técnica, por ponerlo así, a algunas emisoras, Radio Federación Shuar, por ejemplo, que es manejada por una organización Shuar, que queda pues en el oriente ecuatoriano, que tiene una infraestructura, una programación muy, muy diferente a cualquier otra radio. Además hablan en su propio idioma, que es el Shuar, el auténtico Shuar y tal. Fuimos así, el trajín era por aquí, no había otra forma de llegar en un camino en el que realmente asustaba. Unos peñascos de 150, 200 metros y el bus pasaba pero con la llanta rozando el filo y al otro lado una peña. No había dónde. Ese era el trajinar, ese era el camino. La gente que producía y recogía oro, sobre todo en los ríos, que está en Patuca, hasta ahora, Patuca es el centro productivo de oro. Es, yo diría que la capital aurífera de Morona Santiago, porque la parte de Patuca, Méndez, etcétera, etcétera, en esa parte hasta hoy la gente lava oro en los ríos. Y ese oro vienen y lo comercializan ahora ya a Cuenca. Pero en ese entonces, ¿a dónde llegaban? ¿Cuál era el cantón más grande comercialmente? Gualaceo. Así que todo ese oro que se recogía en el oriente venía acá. Y terminaba pues trabajado por las manos de los orfebres aquí en Gualaceo. Y luego fueron ya abriéndose pues ya en sus casas, sus talleres, y obviamente hay que reconocer que Chordelec pues generó este impulso hacia la joyería fundamentalmente, y se conoce como el centro artesanal en joyería, ¿no? Porque estamos muy, muy, muy lejos de tener la cantidad de talleres que en Chordelec existen. Esa es un poco la historia y la razón por la que esta declaratoria para Gualaceo como ciudad artesanal del mundo tiene este rezago, ¿no? Tiene este recorrido un poco, y fue el centro del fomento de muchos artesanos. Recuerda tú que tampoco había la vía Cuenca por la zona esta de San Bartolo, llegaba hasta San Bartolo más arriba, ahí quedaba la vía. La Matanga, Gualaquiza. Así que, claro, la carretera por la cual ibas a Cuenca era por Gualaceo, no había otra, no había de otra. Así que Sixic también tenía relación comercial con Gualaceo, porque era el cantón más grande y era el centro económico, pues aquí se comercializaban los productos. Y de hecho, los primeros comerciantes de productos salen de Gualaceo, uno de los exportadores más grandes que ha registrado históricamente Cuenca de sombreros adquiridos en el Sixic y exportados ya, dados los terminados, en Cuenca, es de Gualaceo. De hecho, casi todos los comercios que se viven hoy por hoy, en la parte pues norte, en la parte sur del país, digamos que Loja, Cuenca, pues básicamente es gente que salió de acá y conocía del tema del tejido, aparte del sector del valle, que también pues tiene tejido de sombreros, etcétera, etcétera. Sixic se especializó y se fomentó mucho el tema del tejido de sombreros, y por eso hoy tienen esta asociación con la que pudimos conversar hace unos minutos, y se han organizado. Pero básicamente es ese el tema artesanal, ¿no? Perfecto. Claro, ¿no? Sí. Dentro del tema que acaba de Rafael de comentar, de que Gualaceo va a ser, tiene ya la declaratoria, ¿no? Me decía... Claro, ya tiene la declaratoria de ciudad artesanal del mundo por la Organización de Ciudades Artesanales. Importantísimo, ¿no? Pero bueno, en esto, una opinión personal, quisiéramos saber quiénes serán los artesanos, o sea, que van a ser expuestos dentro de este tema, o cómo se está llevando a cabo, ¿no? Realmente es algo supe, ¿no? Pero sí sería bueno de que se vaya rescatando a todos los artesanos que realmente han ido forjando, han ido dejando esa historia dentro del Cantón Gualaceo, en las diferentes ramas, y ellos ser expuestos en este día que se va a celebrar. Por ejemplo, cuando entiendo hicieron alguna encuesta o algún estudio para llegar a esta declaratoria, llegaron a lo mejor donde ustedes, quienes estaban dedicados a la madera, no sé, al calzado, porque en realidad, bueno, ya a lo mejor en diciembre conoceremos un poco la historia de cómo se
cómo se llegó, cómo se dio, ¿no? Porque hasta ahora todavía no sabemos, o sea, de cómo fue ese proceso mismo para llegar a tener esta declaratoria. Eso justamente es un proceso, pero en mi parte, en lo personal, y algunos compañeros me preguntaban cómo están haciendo el proceso de esta situación, y es por eso que me sorprende que ya van, creo que hay día inclusive ya que se va a llevar a cabo este evento. En modo personal, creo que se debió haber llevado un tema de un proceso, digamos, ¿no? De estudio, de historia, inclusive dentro de esto, los artesanos, dentro de la orfebrería, dentro del calzado, como decíamos, a los artesanos de la vieja escuela. De ahí debió empezar prácticamente esto para ir poco a poco plasmando y de ahí recaber, porque un artesano que lleve, inclusive hay artesanos que son realmente nativos, que deberían ser ellos los reconocidos, porque sabemos que hay artesanos que no son ni nativos y creo que están dentro de este tema. Y aparte de eso, que no llevan ni muchos años de experiencia, 3, 4 años, creo que no, obviamente es un artesano, sí, pero no tiene para lo personal esa trayectoria como para ser considerados. Exactamente. Y mucho menos, o sea, no esperemos que tampoco sean comerciantes, a lo mejor no, porque también hay esa diferencia de la artesanía, o sea, es personas que venden artesanía, sí, pero no es el productor mismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué líneas podemos estar resaltando acá en Gualaceo de pronto? Bueno, en su caso estamos con la madera netamente definido, ¿no? Y hemos visto también infraestructuras y hemos visto muebles y otros elementos que se han ido dando con la madera y con arte, ¿no? El calzado, que también ha pegado fuerte, ¿no es cierto? El calzado, justamente eso, existen, oiga, estimado Rafael, tengo compañeros con calzado de calidad sorprendente, ¿no? Tal es el caso, voy a dar nombres, como es el señor Edmundo Orellana, tengo un señor también, compañero mío también, se me va el apellido, el señor Ángel Borja, y así muchos artesanos más dentro del calzado de mujer, mismo tenemos infinidad de artesanos dentro del cantón, pero esperemos, inclusive el señor Germán Castillo es gualaceño, el hecho de que él viva entre Chorrilegi y Gualeguaychú no creo que tenga impedimento, ¿no? Pero bueno, solamente son opiniones personales y esperamos que se haya llevado realmente un proceso, ¿no? Un estudio para esta declaratoria. Y que todo esto también sirva un poco para darle esa identidad plena a las áreas artesanales, en este caso estamos hablando de calzado también, ¿no? Por ejemplo, de que mucha gente viene de Cuenca, de otras ciudades, de otras provincias, dice, voy a comprar el calzado gualaceño, pero resulta que encuentra en un centro comercial X calzado, incluso hasta extranjero, y como es más económico, se lleva. Dice, no, yo compré en Gualaceo, resulta que se ha puesto 2 o 3 veces y se le ha terminado, dice, no, pues este es de Gualaceo. Eso ha pasado y está pasando justamente, entonces por eso esperamos, bueno, las autoridades son los técnicos, son los que tienen la capacidad para hacer esto. Esperamos que realmente estén haciendo un trabajo digno para realmente obtener esta declaratoria. En lo personal, ya digo, se debió haber hecho un debido proceso, un estudio, para realmente ver quiénes son, o sea, dónde nace de cada artesano. Oiga, porque en Gualaceo en Gualaceo existe, de aquí nace la joyería. Realmente vamos a pelear, pero sin embargo, reconocer artesanos. Tengo compañeros que hacen artesanos en orfebrería, que trabajan en oro, en plata, como unos 3 o 4 compañeros, un compañero que inclusive tiene un puesto en la plaza cívica, buen artesano dentro de la orfebrería. Acá también un compañero que vive por acá, por el sector de la Jardín Azuayo, y así, dentro del calzado mismo, oiga, realmente, estimado Rafael, esto del tema que hemos llevado nosotros dentro del tema artesanal, hemos llegado a conocer más a fondo lo que es esto de las diferentes ramas, lo que es la paja toquilla mismo. También hemos aprendido dentro de este tema saber un buen trabajo, diferenciar el trabajo, lo que es la mano de obra y lo que es la máquina, lo que es el comerciante. Entonces, ya digo, esperamos que las autoridades realmente hayan hecho un trabajo. Y ni se diga la técnica de ICAT también, ¿no? Con muy Macana, que es unos productos. Exactamente, oiga. Íconos. Eso sí, una identidad que al cantón realmente se realce, que ha dado lo que es el tema de la técnica de ICAT, en el tema de la macana. Preciso, oiga, muchas cosas, oiga, estimado Rafael, en Gualeguaychú se puede hacer muchísimo, muchísimo, sino que esperemos que las autoridades más bien estén realmente trabajando, esmerándose por, al menos es que van a tomar este tema de declaratoria de como ciudad artesanal, que se ve bien, ¿no? Suena bien, pero esperemos realmente que los artesanos que estén dentro de este tema
sean los que realmente merecen. No esperamos ver personas oportunistas ni nada de eso, realmente los artesanos bajo un estudio, bajo un debido proceso. Más bien las autoridades serán los que estén llevando este proceso. Simplemente una opinión personal a que se haga un trabajo realmente en coordinación inclusive. Para eso en Gualeguaychú existe la oficina de la Junta Cantonal, existe las asociaciones, los gremios con los cuales pueden coordinar. Se puede hacer un estudio mejor y realmente ahí ir clasificando y catalogando los mejores artesanos. Y con esta declaratoria entendemos que la municipalidad trabajará también en lo que son algunas ordenanzas, ¿no? Por ende, entendemos y por ello, pues, utilizar la silla vacía de los artesanos sería algo fundamental también en ese sentido. Eso estamos justamente intentando, esperemos más bien ya a futuro ocupar ese espacio también para poner nuestras recomendaciones como artesanos también, ser partícipes y con los concejales presentar algún proyecto, presentar algo que vaya en beneficio tanto del artesano y tanto del cantón, y así no perder esa identidad nuestra como artesanal, se puede decir. Espero más bien que a futuro todo esto vaya tomando ya otra estructura y realmente, como usted acaba de decir, más que nada el tema de declaratoria, que sí me sorprende un poco, pero bueno, esperemos que se esté llevando de la mejor manera y sea en beneficio y sean realmente los artesanos que merecen estar dentro de este tema. Perfecto, creo que nos queda es felicitarles en este día especial de ustedes como artesanos y que, bueno, a toda esa programación que ustedes tienen, pues lo festejen como debe ser y que como ciudadanos de Gualaceo, de Chorrelec, de Paute, de cualquier lado, pues en verdad valoremos ese trabajo que ustedes vienen desarrollando pues día tras día. Patricia, una parte final. Indiscutiblemente, pues el ser artesano es más que el trabajar o el transformar la materia prima en un producto elaborado. Es llevar en el alma, es llevar en la sangre pues esta cualidad especial, porque no todos podemos llegar a ser artesanos. Yo, por ejemplo, me gustaría mucho el inmiscuirme en el arte del tallado, en el arte de la pintura, de la escultura, pero no da las habilidades, ¿no? O sea, yo creo que cada quien se forja en un proceso de aprendizaje permanente para llegar a un punto en el que es reconocido como los grandes artesanos. Me decían en Sudamérica, por ejemplo, hay el reconocimiento para los escultores quiteños, indígenas quiteños, que fueron quienes elaboraron, esculpieron prácticamente el 70% de las imágenes de las vírgenes en todo el Ecuador y en todo Sudamérica. En Perú, las vírgenes que son talladas, que las encontramos, tienen una similitud de trabajo, de tallado, con la Virgen del Quinche, la Virgen del Cisne, por ejemplo, que fueron talladas por el mismo tallador, un tallador de la capital. De hecho, como parte de la historia de la Virgen del Cisne, se relata que un grupo de pobladores del Cisne, cuando ya no llovía por meses y obviamente estaban muriendo de hambre sin tener ya nada que hacer, pretendieran muchos bajar a la toma, otros dijeron, no, tenemos que mantenernos en nuestro terruño y tenemos que buscar el apoyo de Dios a través de una virgen. Y fueron caminando, porque en ese entonces no es que había buses, ¿no? Hablo hace 150 años más o menos, ni carros había. Fueron caminando desde el Cisne hasta Quito para encargar la elaboración de la Virgen del Cisne. Fue elaborada en la ciudad de Quito y luego tuvieron el trayecto de regreso, demoraron 3-4 meses esperando en Quito, hasta que termine la elaboración, el tallado de la Virgen, que es muy similar a la Virgen del Quinche y de hecho es muy similar a la Virgen más reconocida en México, que es la guadalupana. Tienen los mismos rasgos, la misma técnica de tallado, etc. Por lo tanto, vienen caminando con la Virgen desde Quito hasta Loja. Y obviamente luego bajan pues a la toma y entran al Cisne, donde lo ubican la Virgen, y pocos días después empieza a llover en la zona, pues y obviamente se vuelve una zona productiva y nuevamente se retoma la vida, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una historia que la pueden revisar tranquilamente. Pero casi todas las vírgenes, no solamente de Ecuador, sino también de Sudamérica, fueron talladas por artesanos, por artistas de acá, bueno, artesanos hoy conocidos así, ¿no? Pero en ese entonces se les calificaba como artistas el centro del país. De ahí nace, ¿no? Ya me gustaría conocer el detalle de las técnicas, pero realmente hay que tener esto en la sangre. Es una
condición innata de muy pocas personas. Por lo tanto, yo admiro el tejer de sombreros, el elaborar calzado. Uno le lleva la fotografía del zapato que quiere y en 3, 4 días le entregan el zapato idéntico. Entonces me sorprende la habilidad con la que pueden hacer los trazos, armar toda la estructura del calzado, pues, y entregarla al cliente, ¿no? Ese es un trabajo propio, innato, sin duda. No, Mauricio. sí, justamente, Patricio, dentro como acaba de decir, en el cantón existen manos hábiles en todas las ramas, que sorprende realmente, y día a día seguimos conociendo del tema, pero sin embargo, más bien esperamos que las autoridades tomen importancia a este asunto, vayan rescatando, porque inclusive el tema de inmigración ha hecho que se pierda mucha mano de obra aquí dentro del cantón y muchos artesanos también, que por falta de apoyo, ¿no? Falta de apoyo han dejado el cantón, han dejado el país y es muy lamentable eso, que se pierda estas manos hábiles también que han y es por salido. esa falta de oportunidades que se... Exactamente, falta de que se apoyo, han dado, ¿no? oportunidades. Pero sin embargo, bueno, toca, los que quedamos, toca seguir luchando y seguir poniendo nuestro granito de arena dentro del arte y seguir aportando a ese tema que tan anhelado que todos tenemos, el tema económico de sacar a nuestro cantón, a nuestro país, a nuestras familias en adelante. Perfecto, reiterar ese saludo, el Día del Artesano, don Mauricio Uyaguari, presidente encargado de la Asociación Interprofesional de Artesanos Santiago de Gualaceo, a quien agradecemos también por su presencia, y sabe usted, las puertas siempre abiertas también para hacer conocer de sus productos, ahora también al estar al frente como parte de la directiva, pues a las actividades que ustedes desarrollan, pues aquí siempre abiertos en esta cadena radial de Radio Linda 97.3 y Radio Constelación 91.7 FM. Muchísimas gracias, estimado Rafael, y vaya el extenso saludo y abrazo fraterno a todos los compañeros artesanos hoy en este día que estamos celebrando, y vaya reitero la invitación para esta noche, los que deseen asistir a la ciudad de Cuenca, a la sesión solemne, y pasar a disfrutar este día, esta celebración, se puede decir, de este evento que se va a llevar, y repito, sentirnos muy felices, muy orgullosos de ser un artesano y de aportar al cantón y al país. Muchas gracias. ¿Dónde va a ser esta sesión? En Cuenca va a ser en el local de eventos La Floriana, en la ciudad de Cuenca. Le doy la dirección: vía Buenos Aires, Sayausí, kilómetro 1.5, a las 8 de la noche. La invitación es de traje formal, para pasarnos una noche muy amena. Muy Felicidades bien, a todos los entonces, artesanos. que disfruten. Muchas gracias. 14:34 minutos, amigas, amigos, hacemos una pausa y estamos nuevamente con ustedes.